Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Junji Expertos. Hoy día tenemos a una gran invitada, pero primero quiero saludar a quien me acompaña todas las transmisiones, Luis Campillay, profesional de la Subdirección de Calidad Educativa de la Junji Arica. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días a todas y todos. Un placer estar de nuevo contigo y con una gran invitada, como tú decías. Exacto, bueno, le damos la bienvenida a Paola Frugone. Ella es psicóloga de la Oficina de Buen Trato de la Junji Arica y hoy día con ella vamos a hablar un tema que, que está enfocado siempre a las niñas y niños, pero también a las familias, a todas las personas, porque todos en algún momento fuimos niños. Entonces vamos a hablar sobre la importancia de los vínculos en primera infancia. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy bien, Judy, muchas gracias por la invitación. Saludar también a Luchito y a través de las pantallas a todas las familias que nos están acompañando, ¿cierto? Los niños y niñas de pronto que puedan estar cerca de sus padres y madres y también a nuestros equipos educativos en jardines infantiles, ¿cierto? A las educadoras, a los técnicos y también a los compañeros de oficina de dirección regional. Así es, nos sumamos a tu saludo, Paola, y comencemos, pues. Nos gustaría, el tema que hoy día nos convoca es la importancia de los vínculos en la primera infancia, ¿cierto? Y sobre eso, ¿qué relevancia tiene para los seres humanos relacionarse, interactuar con otras personas? Bueno, sabemos que una de las características que nos identifica como seres vivos, esto de vivir en sociedad, somos seres sociales y este concepto ha cobrado tanta relevancia este último tiempo, ¿cierto? En este contexto de distanciamiento. Somos seres sociales, vivimos en grupos, participamos de varios grupos, ¿cierto? El grupo de la familia, los grupos de amigos, en el trabajo, en fin, y a través de los grupos es que nosotros vamos desarrollando nuestro potencial, vamos intercambiando saberes, vamos construyendo conocimiento. Nos caracteriza también el uso del lenguaje, ¿cierto? Compartimos estos códigos que son comunes y a través de nuestros intercambios y nuestras interacciones mediadas por el lenguaje es que nosotros hemos podido adaptarnos a muchas situaciones en la humanidad, ¿cierto? Y ir enfrentando los desafíos que permanentemente tenemos. Así que muy importante el tema de las interacciones a nivel de los seres humanos, ¿cierto? En términos generales. Y específicamente en las niñas y los niños, que es nuestro segmento donde trabajamos, estos jardines, ¿qué tan relevante es para ellos establecer vínculos para su infancia? Acá, ¿cuál es la relevancia que tiene? Es muy importante. Fíjate que los niños y niñas no van a sobrevivir solos. Necesitamos, en términos de nuestra supervivencia, poder estar con un otro, con una otra, que vaya haciendo nuestros requerimientos, que vaya sintonizando con nosotros, que nos va mostrando, ¿cierto? El mundo nos va dando a conocer cuáles son las costumbres, ¿cierto? En nuestros primeros agentes de socialización, obviamente, es la familia. Y posteriormente nosotros vamos desarrollándonos a través de otros grupos, ¿cierto? Como tú bien decías, en el jardín infantil, y vamos a recibir todas estas influencias sociales que van a ir contribuyendo a nuestro desarrollo integral. Y por cierto que para los niños y niñas la vinculación con otros es sumamente importante. Ahora, la calidad de los vínculos no solamente va a afectar el momento presente de los niños y niñas, sino también su trayectoria vital. Va a influir, por cierto, en el transcurso de toda su vida. Paola, tú hablabas de la calidad de los vínculos y a mí creo, no sé si tú ahí me corriges, estas interacciones pueden generar apegos. Nosotros hablamos harto de ese término. En ese sentido, ¿qué significa apego? ¿Qué tipos de apego existen y cómo los vamos construyendo? A veces no nos damos cuenta quizás y estamos generando apego con otras personas, con niñas, niños. A ver, el concepto de apego es un concepto que se desarrolla por ahí a mediados del siglo pasado, 1950 aproximadamente, ¿cierto? Y surge de la observación, ¿cierto?
de las conductas que desplegaban los niños hacia los adultos. El apego es un tipo de relación afectiva, es el tipo de relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos y que más o menos duradera y estable en el tiempo. Ahora, este tipo de apego, tú dices, ¿cómo se va construyendo? Se va construyendo a través de la historia de sucesivas interacciones que establece el niño con los adultos, ¿ya? Y particularmente, ¿en qué minuto, en qué momento? El niño y la niña busca proximidad a este otro, ¿cierto? Establece estas conductas de apego que se le llaman para lograr el contacto con este otro significativo, regularmente la familia, la mamá, el papá, que está a cargo, el cuidador primario, ¿cierto? Y va a desplegar conductas que se le llaman conductas de apego, sobre todo cuando está en estados de necesidad, cuando el niño tiene dolor, cuando tiene temor, cuando siente fatiga, cuando tiene estados de tensión, va a desplegar estas conductas que son conductas de apego, a través del llanto, el balbuceo, los movimientos, ¿cierto? Va a buscar la proximidad de este otro, y en la medida en que este adulto vaya respondiendo de manera regular, sensible a este requerimiento, es que se va estableciendo un tipo de patrón de apego que es el que llamamos apego seguro. En términos generales, tenemos dos alternativas, un apego que sea más seguro y un apego más inseguro. Pero más o menos esa es como la dinámica, el cómo nosotros a través de nuestras interacciones primarias vamos estableciendo este tipo de apego, y esto va a tener trascendencia a lo largo de toda nuestra vida, a cómo percibimos el mundo, cómo establecemos también nosotros a futuro nuestras relaciones más cercanas, nuestros afectos, cómo nos vinculamos con los otros. Entonces esta interacción finalmente marca la vida de una persona, que eso hay que tenerlo súper claro y súper presente. Por cierto, y aquí hay algunos elementos que son importantes para poder ir construyendo este apego seguro. Por un lado, la sensibilidad que tenga este adulto para observar, ¿cierto? Y aproximarse, atender a este niño, a esta niña, desplegando estas acciones de protección, ¿cierto? De cuidado, de acogida. Y por otro lado, para poder interpretar adecuadamente lo que el niño o la niña realmente necesita, ¿sí? Porque te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy día, no es el caso, ¿ah? Vamos a poner el ejemplo, tengo calor, todo lo contrario, hace frío, pero vamos a poner el ejemplo que tengo calor, ¿ya? Y tengo calor y de pronto yo puedo observar a mi hijo o mi hija que está llorando. Entonces, desde mi sensibilidad yo pongo atención, me acerco y digo, seguramente tiene calor. Claro. ¿Ya? Y ahí quizás puedo cometer el error porque estoy interpretando en base a mí, a lo que yo estoy pensando, a lo que yo estoy sintiendo. Percepción. Y claro, entonces a tu realidad. Esto implica hacer un ejercicio también de entender que el niño y niña es un otro distinto, que tiene mente y que le pueden estar pasando cosas diferentes a mí. Y de ahí la capacidad de poder sintonizar y poder interpretar adecuadamente y dar respuesta. En la medida en que hago esto con cierta regularidad, porque son sucesivas interacciones frente a los estados de necesidad del niño. Él demanda una cercanía, ¿cierto? Llora, yo observo, lo percibo, respondo de manera sensible, me acerco, hago una interpretación de lo que le pueda estar ocurriendo y lo atiendo, y lo calmo, ¿cierto? Si esto ocurre sucesivas veces, entonces vamos a ir propiciando, un apego seguro. Ya. Entonces, mira, creo yo entonces que está muy relacionado esto, el apego seguro y el conocer al niño, darse el tiempo para conocer al niño. Porque así uno va a poder... Sí. Va y por supuesto en este contexto, ¿sí? Tener disponibilidad para el niño y niña, ¿sí? Y esto significa también poder mirarme yo como adulto, en qué estoy, cómo me siento, qué me está pasando a mí, para poder atender adecuadamente a esta pequeña. Pao, y
viendo algunas situaciones cuando uno está en jardín, por ejemplo, estamos hablando de los vínculos, hablamos del apego, y los papás y las mamás se preocupan porque dicen, oye, yo trabajo todo el día y llego solamente en la noche y veo muy poco. Esos vínculos y ese apego, ¿cómo se relaciona? Porque muchas mamás se sienten culpables, o sea, tenemos la sensación de culpabilidad porque no estamos con nuestros hijos. Entonces, ahí, ¿cómo trabaja esta situación de la vinculación, del apego? Bueno, en el tema del apego es importante la calidad y la cantidad, ¿sí? Son elementos que tenemos que ir mirando en conjunto. Por un lado, yo les decía que este patrón de apego se establece a través de la historia de interacciones del niño con este adulto a cargo, ¿ya? Y eso implica que tenemos que tener espacios y numerosas situaciones para poder interactuar. Fíjate tú que haciendo como una mirada al contexto actual, sabemos que estamos con algunas restricciones, ya llevamos más de un año en esto, y en un comienzo, bueno, nos generó mucha molestia, mucho malestar, mucha desesperanza, angustia, y con el correr del tiempo, a través de los equipos educativos también, ellos nos han referido que las madres y padres han reportado que en este periodo han podido también tener mayor contacto con sus hijos e hijas, y han podido evidenciar y acompañar algunos hitos del desarrollo que quizás en otro contexto no hubiesen podido presenciar, como son los primeros pasos, o las palabras, o acompañar los procesos de alimentación, de muda, con tanta regularidad. Entonces, es importante para el apego seguro, obviamente el tipo de respuesta que dé el adulto, la sensibilidad de él, pero que también esto se dé en un continuo de regularidad. Por tanto, es importante también la cantidad de estos encuentros que se van produciendo. En este contexto de pandemia, como bien tú lo decías, ¿tú crees que la calidad de las interacciones que se han ido desarrollando han sido mejores? Porque lo comentaba recién, o sea, estamos en la casa, estamos todos, en algunos estamos en cuarentena, por lo tanto tenemos que estar obligadamente en la casa con todos. Los niños no están yendo al jardín, los niños no están yendo a la escuela, entonces finalmente estamos en una situación de confinamiento donde estamos todos y todas en las casas. ¿Y tú crees que la calidad de las interacciones, cómo está esa calidad de interacciones? Bueno, hay un contexto general que tú has descrito, que es el contexto de pandemia, ¿cierto? Que hay ciertas medidas sanitarias restrictivas, ¿cierto? De donde ha disminuido la movilidad, estamos en confinamiento, el acceso a algunos servicios o bienes también se ha visto restringido, las dinámicas familiares han cambiado, porque muchos también han perdido sus ingresos, o han visto disminuidos sus ingresos, y también nos hemos visto supeditados a numerosos duelos en términos de pérdidas en muchos ámbitos de contacto, de trabajo y también pérdidas humanas, ¿sí? Nos hemos visto, hay familias que han perdido algunos miembros o varios miembros de su familia, y por tanto en ese contexto es evidente que ha habido una afectación en lo integral en el ser humano. Hemos reportado estas sensaciones de malestar. Y fíjate que hay un estudio en Chile de junio del 2020 donde particularmente se hace un estudio en más de 1.000 mujeres, madres y padres, ¿cierto?, de niños menores de 5 años, y se detecta ahí el aumento de la percepción de que hay mayor irritabilidad de parte de ellos, ¿cierto?, esta mayor sensación de sentirse no felices, ¿sí?, tristes. Hay una percepción de tristeza, de malestar, ¿cierto? Y consecuentemente con ello están todas estas sintomatologías asociadas, ¿no? Trastornos del sueño, desesperanza, y se ha visto que hay una vinculación entre esto, cómo yo me siento, y la calidad de mis vínculos y de mis interacciones. Y eso también resulta preocupante, ¿no? Es algo que nosotros ahí tenemos que poner las alertas, la atención, porque efectivamente se ha visto una vinculación y una relación en respecto a esto. O sea, cómo mi disponibilidad y mi percepción de mi hijo o mi hija se puede ver afectada frente a comportamientos
del niño o la niña hay una percepción de mayor negatividad de parte de las familias cuando están sometidos a esta situación de estrés, ¿cierto? Y cuando también hay una percepción de menor apoyo o menor soporte, menos redes de apoyo, ¿sí? Entonces, obviamente los vínculos, y retomando un poco el tema de nuestra conversación, sí se pueden ver afectados, se ven afectados en nuestro diario, en nuestro cotidiano, entre adultos, y por cierto también en visibilizar a los niños, a los más pequeños dentro del grupo familiar y en poder dar respuesta de manera consistente y adecuada a sus necesidades. Entonces es un tema que resulta preocupante porque aún más, fíjate que la UNICEF ha señalado que en este contexto en donde los adultos estamos más estresados, percibimos menos apoyo, también hay un riesgo de ahí incurrir en acciones que puedan ser vulneradoras, negligentes o maltratadoras, directamente más violentas hacia los niños y niñas. ¿Mm? Paola, tú te referías a la disponibilidad y a estar presentes. ¿Qué impacto va a tener en un niño o niña que sienta que el adulto el adulto a su cargo está disponible, está presente? Claro. A ver, la disponibilidad va más allá de la cercanía física. La disponibilidad tiene que ver con esta sintonía que se va logrando, esta sintonía virtuosa que se va logrando entre el niño y niña con sus adultos, sus referentes, ¿ya? Obviamente, si hay una interferencia en el ámbito de los adultos y en su emocionalidad, que le hace distanciarse emocional o conectarse, dificulta la conexión con su hijo o hija, esto puede también afectar en términos generales, no solamente en lo que está ocurriendo en el minuto con el niño y niña, sino que ya veíamos en términos de cómo se van estableciendo estos apegos. ¿Sí? Este es una proyección. Exacto. Puede influir en lo que está ocurriendo ahora, pero también en la vida futura. ¿Sí? Si mi mamá, mi papá o mi abuelito que está a cargo de mí, ¿cierto? No está disponible para poder calmarme, porque también él está teniendo dificultades para poder regularse, ¿sí? Para poder entender su propia emocionalidad. Entonces, también la disponibilidad de este adulto para poder atender el requerimiento del niño, para poder calmarlo, acogerlo, puede afectar también el bienestar de este niño en el presente y también en el futuro. Y eso, por ahí es que también tenemos que ir mirando cómo podemos, a partir de esta mirada más integral de comunidad, ¿cierto? Cómo poder ayudarnos y acompañarnos en estos procesos que son tan importantes. Ahora, la familia extendida, los pares, el personal educativo, se tornan muchas veces personas significativas para los niños y las niñas, ¿no es cierto? En todo ámbito de la palabra. ¿Qué importancia o responsabilidades asumen ellos como figuras de interacción y vinculación? Oye, qué bonita tu pregunta, porque yo creo que cuando uno se mira en este contexto y uno recuerda su propia niñez, quiénes fueron estos otros significativos, van apareciendo estas imágenes, ¿no? Del abuelito, la abuelita o este adulto mayor, este tío cercano, y también aparece nuestro personal educativo. Muchas veces ellos nos relatan que de pronto van, no sé, pues están en el supermercado, en el centro, y sienten que les gritan, los saludan, ¿cierto? Los párvulos, las párvulas que ahora ya están más grandes y los encuentran. Tiene importancia, mucha importancia. Por ejemplo, estos otros significativos vienen a ampliar un poco también, a nutrir el proceso de desarrollo que vamos teniendo. Nosotros, en nuestra historia, si por ejemplo los adultos mayores, a través de sus interacciones, ¿cierto? Volvemos al tema, a través de sus interacciones, los ritos, su relato, las costumbres, ¿cierto? Las celebraciones, los hábitos que tenían de vida, nos van transmitiendo cómo es esta familia, cómo es mi familia, cómo es mi grupo cercano. Los abuelitos, las abuelitas muchas veces nos van reportando qué jugaban nuestros papás o nuestras mamás, cómo ellos resolvían situaciones anteriores, cómo se recreaban, cómo se divertían.
Y eso contribuye, por cierto, al desarrollo de este niño, esta niña, a su identidad, ¿cierto? Le va haciendo sentirse parte de una grupo en particular, Sí. y vamos adquiriendo estas costumbres, estos hábitos. Ahora, Como por otro cuando los lado, niños te dicen, perdón, cuando los niños te dicen, es que la tía lo dijo, es que la tía lo hace así. Es 100% cierto. sí, sí, claramente ahí entra el personal educativo, ¿cierto? En los jardines infantiles, nuestras educadoras, nuestras técnicas desarrollan todas sus actividades pensando en los niños, las actividades, los espacios educativos, la organización del espacio, ¿cierto? De las experiencias, el material educativo, está todo pensado para y por los niños. Y entonces el espacio educativo, pensado para ellos, es propicio para que vayan desarrollando de manera integral todas sus habilidades cognitivas, afectivas, sociales, de juego, ¿cierto? Y eso va contribuyendo a su formación, y nos damos cuenta que él luego llega a casa y, tal cual decía Luchito, él también en sus interacciones va mostrando y va regulando otros procesos en la casa, ¿no? Los horarios de alimentación Sí. se van marcando. El fin de semana, ¿sí? La forma de poner la mesa. La forma de poner la Poner la mesa, mesa. el lavado de manos y dientes, ¿cierto? Entonces, ellos también nos damos cuenta que son activos en estas interacciones, que no son sujetos pasivos. Los niños y las niñas también son parte de la construcción de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, y nos muestran a través de esta interacción con los abuelitos, con otros significativos como el equipo educativo, que van nutriendo. Por otro lado, fíjate que no es menor, y volviendo al tema de apego, que algunos niños o niñas también pueden tener un referente muy positivo de apego con figuras del personal educativo, educadoras o técnicos, ¿cierto? Tener experiencias favorables de apego si en su historia más temprana han tenido experiencias que no han sido tan positivas. Entonces, también este espacio, el espacio educativo puede ser un espacio muy favorecedor en ese sentido. Paola, y también como trasladándolo un poquito, retrocediendo un poco con la pregunta anterior, esta familia extendida también puede ser contenedora de los padres que de repente se sienten un poco sobrepasados, porque si el niño, si tiene un abuelito que puede suplir un poco en algunos periodos, creo yo que también es beneficioso tanto para el niño como también para el adulto responsable de él, que en su minuto puede estarlo pasando mal y no Por va a dejar a supuesto, su Judith, hijo o hija con un extraño. por supuesto, por supuesto. Fíjate que si hay algo que nos ha afectado en este periodo, producto de la reducción de la movilidad, ¿cierto? Y el del distanciamiento, el contacto con estos otros significativos, es esta percepción de que ha disminuido el apoyo, ¿ya? Nosotros tenemos una red de apoyo, sí. Si empezamos a mirar, y es bueno hacer ese ejercicio, bueno, ¿quiénes constituyen mi red de apoyo? ¿Ya? Eh, Mi familia cercana, tengo otros familiares en la ciudad, hay familias que están solitas, ¿no? Que no tienen Claro, otros referentes, pero bueno, tengo amigos. El jardín infantil también es una red importante de apoyo personal educativo, y así a ellos nos han referido, ya que no solamente el contacto telefónico, el contacto por WhatsApp cuando estamos en atención remota, ha sido para propiciar experiencias educativas, sino también para conocer cómo están ellos, claro. qué requieren, cómo se han sentido. Entonces, es muy importante esta percepción que tengamos nosotros de nuestro soporte social, de no estar solos, de estar acompañados, y que hay otros que nos pueden apoyar y colaborar en este proceso de crianza, de educar a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Mm? Y
Y en este Antes, sentido antes ah, de solamente sí, aclarar, hay un recordatorio que tenemos educadores también dentro del equipo educativo, entonces Por hablamos de supuesto. como educadoras y Luis no, Santillay. como César Sí, también que sí, trabaja directamente con niños, sí, Sí, entonces en el jardín, entonces también importante y relevante cuando hablamos de, ¿no es cierto?, de la familia extendida, de personal educativo, de estas figuras de apego. claro que sí, es exacto, importante. exacto. Paola, y hablando de esto, de los vínculos que generan la familia extendida, los pares, el equipo educativo, ¿cuáles serían las consideraciones que deben tener los adultos para tener espacios de vinculación con las niñas y los niños? Bueno, yo creo que es importante recordar y ahí detenernos un poquito, quizás nuestra propia experiencia nos puede ir ayudando, ¿sí? Nuestros propios saberes. ¿Qué? Recordar acá de niños cuáles han sido, cómo fueron nuestras experiencias positivas. ¿Qué Mm, pasó ahí con ese adulto? ¿Sí? ¿Por qué me sentí tan bien con ese adulto? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo me sentí ahí? Quizás feliz, contento, contenido, tranquilo, en calma. Y desde esa experiencia también, cuando yo estoy frente a un niño o una niña, mirarlos desde ahí. ¿Qué le gusta a este niño? ¿Qué necesita este niño? Y sobre todo cuando está en situación de estrés y de tensión, que ya lo describíamos con antelación, ¿cierto? Esto cuando tiene temor, cuando él siente que está muy tenso, muy nervioso, en malestar, ¿sí? Cuando está irritable, ir más allá y preguntarme, ¿qué necesita este niño de mí en este momento? ¿Sí? Y ya, buscar en las explicaciones, en esas explicaciones que me doy, explicaciones que sean acordes a su desarrollo, que sean acordes a su situación. Hay veces que si nosotros estamos en tensión, si nosotros estamos estresados, podemos dar una explicación no adecuada a esa pataleta, a esa rabieta que tiene este niño, y mm, sobredimensionarlo y visualizarlo como una acción negativa, ¿sí? Y desde ahí, si yo tengo una percepción negativa de esta acción del niño o niña, obviamente mi respuesta puede no ser la más adecuada. Entonces, en este contexto, es muy importante visualizar a los niños y niñas como sujetos de derecho, como sujetos distintos de nosotros, pero especiales al mismo tiempo, por la fragilidad, por las características que tienen. Desde ahí, la vinculación tiene que ser entonces una vinculación respetuosa, que exacto. reconozca las diferencias, ¿cierto? Y, y, y prepararnos. Cuando vamos a tener una interacción con un niño, prepararnos también, revisarnos. Si está en una situación, el niño o niña en una situación de pataleta, de rabieta, ¿cierto? De desregulación emocional, también ir chequeándonos para que el niño o la niña pueda recibir a este adulto una respuesta en calma, ¿sí? Esa Mira, situación es compleja hoy en pandemia, porque pensando en espacios pequeños, pensando en... se fue un que- poquito. así, Ahí está. Bueno, sí, ahí parece que volví. ahí volviste. Ahí volví. No, que lo que pasa es la conexión, el temporal, digamos, en el sur. Eh, le, pregu- le pregu- le preguntaba a Paola que es compleja esta situación cuando estamos en pandemia, cuando los espacios son reducidos, cuando nuestros niños quieren jugar, quieren correr y estamos viviendo en espacios muy chicos, ¿no es cierto? Y evidentemente tenemos un estrés gigante de la familia, de la mamá que tiene que cocinar, que tiene que trabajar, que tiene muchas cosas que hacer. ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Cómo las abordamos? ¿Desde qué mirada podemos abordar esas situaciones? ¿Cómo poder salir de aquella situación considerando el bienestar de todos los integrantes? Tú has señalado esto. Estamos en un contexto que es un contexto que ya lleva un tiempo y ha implicado un desgaste para todos y todas. A su vez, hemos ido comprendiendo mejor qué está ocurriendo y hemos ido desarrollando algunos recursos, ¿no? Probablemente hemos llegado a algunos niveles de organización mejores que los que teníamos a comienzo de este proceso, en marzo, abril, que no entendíamos Era todo mucho. incierto. Nada.
todo incierto, ¿cierto? No sabíamos cómo organizarnos en la casa, en qué espacio me toca a mí para poder hacer mi trabajo, o los niños en las tareas, cómo nos distribuían muchas veces los aparatos tecnológicos que teníamos en casa, en mi turno, es tu turno, en fin. Y a veces la conectividad, como dice Luchito, de pronto el sur, las lloviznas del sur nos afectaban. ¿Ah? Bueno, ciertamente en este estrés y en esta multiplicidad de tareas, porque estamos en casa y estamos desarrollando las tareas cotidianas de casa, pero a la vez el trabajo y el tema del acompañamiento en los procesos de educación de los niños y niñas, obviamente se ha visto afectado. Es importante hacer las detenciones, es importante entender primero y aceptar un poco la propia fragilidad. Es decir, todos nos hemos visto afectados en más o menos, ¿cierto? En algunos momentos más que en otros, pero yo creo que en términos generales nos hemos visto afectados en nuestro sueño, en la ingesta de alimentos, y es bueno ahí poner ojo. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo está, por ejemplo, mi exposición a pantalla, a videojuegos? ¿Qué estoy consumiendo en términos generales? ¿Ah? No solo de mi alimentación, sino que la información. A veces las redes sociales, estamos todo el rato vinculados a redes sociales, las noticias, ¿qué estoy consumiendo? ¿Ya? Exacto. ¿Y qué me está entregando esto para mi vida? ¿Cómo están mis periodos de descanso? ¿Cómo están mis rutinas diarias? Y desde ahí poder revisar que quizás haciendo pequeños ajustes, y esto es personal, porque depende, como tú muy bien describes, de la situación personal y familiar de cada uno. Hay un contexto general, que es el contexto que nos ha afectado a todos, pero hay un contexto particular que es propio de cada familia, de cada persona, y es ahí donde uno puede mirar. Es posible de pronto en la mañana, en el periodo de actividad física que tengamos, poder salir a caminar 10 minutos. Es posible mejorar la cantidad de sueño que estoy teniendo, de reposo o de descanso. Es posible mejorar, por ejemplo, mis hábitos de comunicación o de interacción que tengo, los llamados, los contactos con mis amigos, con mi familia. Y en ese sentido, a las familias, los adultos también ir proveyéndose estrategias de cuidado, de autocuidado entre nosotros, ¿cierto? Si yo me estoy sintiendo mal, bueno, poder también comunicarlo a los otros miembros de la familia, de modo tal que nos podamos acompañar en este proceso y ir pudiendo hacer los ajustes. Eso como en términos generales, ¿sí? Proveer algunas estrategias de autocuidado que me permitan también mejorar mi condición particular. Y si siento que esto que estoy haciendo no logra resolver mi situación actual, también acudir y vincularme con aquellas redes que me permitan mayor bienestar, consultar al médico. Hay se han establecido algunas plataformas de atención, por ejemplo, psicológica remota y gratuita para la población acanarica. Esa información se ha ido informando, se ha ido comunicando a los jardines y a su vez los jardines con nuestra familia. Y hay que tomar esas opciones también. Exacto, así es. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación, Paola. Siempre sentimos que hablar de primera infancia en las múltiples temas que se abordan es súper importante. Hoy día hablamos de los vínculos, le damos las gracias a todos quienes siguen nuestra transmisión y bueno, y agradecerte también a ti por tu disposición, por toda la información y las orientaciones que nos entregaste hoy día, que sin duda son súper importantes en este tiempo que estamos viviendo. Así es que eso, Luis, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Dime, Luis. Agradecer a la Paola, creo que es un tema realmente importante, es un tema que podríamos estar conversando mucho rato más.
La verdad es que es altamente complejo, más sobre todo en este tiempo de pandemia, donde vemos que nuestros sentimientos, que estamos más frágiles, ¿no es cierto? Y también nuestro personal, porque finalmente también se han visto desgastadas sus relaciones de familia y tienen que seguir trabajando y trabajando con niños. Así que les mando un gran abrazo a cada una y uno de ellos, ¿no es cierto? Y agradecer a Paola y agradecerte a ti, Judith, por la invitación de participar en estas cápsulas. Así que nada más que gracias. Nos estamos Paola, viendo. algo, Paola, que decir al final. Agradecer el espacio bueno, decirles a nuestras familias y funcionarios también que no estamos solos en esto, que yo creo que es importante en este contexto poder sentirnos más que nunca en comunidad, en comunidad. Y lo que señala nuestra política de ambiente bien tratante, ¿cierto? Ir construyendo entre todos esta comunidad bien tratante, pensada por los niños, ¿cierto? Donde al centro estén los niños, pero que implica también el vincularnos, el establecer interacciones colaborativas desde todos los ámbitos. Todas las personas tenemos experiencias y saberes que puedan contribuir a esta generación de esta comunidad bien tratante, y sobre todo en este contexto de que estamos tan distantes físicamente, poder establecer estos lazos, reforzar estos lazos de colaboración en favor de los niños y niñas. Así es, pues muchas gracias, Paola. Y bueno, reitero también los agradecimientos a todos quienes siguen esta transmisión. Esta cápsula de entrevista queda en la página de Fungi, del Facebook de Fungi Arica, así es que si se la perdió, avísele. Si es que usted sabe que hay alguna familia, los que nos están viendo hoy día, que es importante que pueda escuchar toda la información que entregó Paola, avísele que puede revisar nuestro Facebook de Arica y ahí la va a encontrar. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Que estén muy bien, chao. Chao, chao. Gracias.